pues mirad, lo más importante es que tengamos lo más recto posible las orillas o los bordes por donde vamos a colocar nuestras cremalleras. Bien, pues vamos con otra forma de colocar las cremalleras. Mirad, yo ahora voy a coger esta que tengo aquí, la rosita más pálida, y vamos a hacerla también exactamente igual que hemos hecho la anterior, pero sin hacer el dobladillo. Mirad, esta es la parte del derecho y esta es la parte del derecho de los dos tejidos. Entonces vamos a cogernos derecho de nuestra cremallera con el derecho de la tela y lo vamos a ubicar así. Si queréis podemos hacer un hilván y así también lo vais viendo. Yo normalmente no lo hago, yo ya voy colocando directamente a la máquina, pero bueno, mirad, se coge el filito, la orilla de la tela con la orilla de la cremallera, derecho hacia adentro. Esto no os olvidéis, la parte derecha lleva los dientes como más pronunciados y la parte del revés la lleva más lisa. Bien, pues vamos a hilvanar. Es muy importante que el tejido donde vamos a colocar la cremallera esté lo más recto posible. Si no, nos puede quedar una cremallera torcida. Ahora vamos a coger esta otra y vamos a hacer exactamente igual. Vamos a buscar el derecho de nuestra cremallera y la vamos a poner exactamente igual, en esta posición. Derecho con derecho. Y vamos a coser. Este es el ejemplo haciéndolo de esta forma con cremallera por metro. Ya sabéis que si se hace con cremallera de la que compramos ya con la medida cortada, se pone de otra forma distinta. Y una vez terminada, ya la tendríamos preparada para pasar a máquina. Como veis, es una forma muy sencilla de colocar nuestras cremalleras. Bien, pues con esto vamos a la máquina de coser. Bien, pues lo primero es quitar nuestro prensatelas. Se quita de una forma muy fácil, lleva una palanca la máquina aquí detrás, pulsamos y cae. Y ahora vamos a ubicar el nuevo prensatelas, lo dejamos. Se me olvidó deciros que yo voy a utilizar esta parte, voy a coser por este lado de aquí. Y la aguja, hay algunas máquinas que son movibles, las agujas, en la mía no, la mía va fija, entonces mi prensatelas tiene dos posiciones, más cerca o más lejos de lo que sería la costura. Vamos a coser esta cremallera y vamos a tomar como referencia que nos vaya la parte de los dientes a ras del filito del prensatelas. Vamos a coserla despacito. Así nos ha quedado. Ahora vamos a darle la vuelta
porque en esta zona de aquí le vamos a hacer una costura para asegurar la tela a la cremallera y hacerlo que siente un poco mejor. La hemos cosido así, simplemente vamos a dar la vuelta así y vamos a volver a coser. Vamos a hacerlo de la forma más juntita posible y esta parte de aquí es la que nos va a hacer la guía para que nos salga la costura completamente recta. Vamos a ir abriendo nuestra cremallera. Y nos quedaría así. Ahora vamos a hacer la otra parte exactamente igual. Y bueno, pues una vez que ya lo tenemos cosido, quitamos todos los hilos y todos los hilvanes que tenemos por aquí. La cremallera de las que llamamos por metros nos han quedado así. Tenemos aquí dos partes de cremalleras y ahora vamos a ponerle el cursor. La forma de poner un cursor también hay muchísimas formas de colocarlos, ¿vale? Yo os voy a decir cómo yo lo hago, que me resulta muy fácil. En primer lugar, y esto lógicamente se tiene que hacer antes de cortar las telas y las cremalleras, esto es cuando hagamos un proyecto, pues es igualar las telas, ¿vale? Que nos cuadren más o menos. Ya os he comentado que esto simplemente es un tutorial de cómo colocar las cremalleras. Cuando hagamos un proyecto en el que la vayamos a utilizar, veréis cómo las telas y las cremalleras nos van a quedar más igualadas. Truqui que os aconsejo, sobre todo, es un truqui consejo. Mirad, yo tengo una tijera, es una tijera bastante buena, en su día lo fue, y me la fui cargando de ir cortando las cremalleras. No sé si podéis apreciar, pero se llegan a mellar. Entonces, yo os aconsejo tener una tijera, igual que tenemos una para papel y otra para tejido, tener una para cremalleras, porque al final, por muy buena que sea la tijera y por muy fuerte que sea, terminan mellando. Entonces, yo la voy a cortar, por ejemplo, por aquí, a la misma medida que tenemos los dos laterales, los dos extremos, y vamos a coger nuestro cursor. Tiene dos hendiduras por esta parte, redondeadas. Por esta parte es cuadrada, pues por la zona redondeada cogemos la cremallera y la introducimos por uno de los laterales del carro. Dejamos en esta posición el tirador. Cogemos la otra cremallera y subimos hasta escuchar el clic. Y ahora sujetamos las dos partes y cerramos. ¿Veis? Es súper sencillo. Sacamos el carro, abrimos la cremallera y vamos a cortar aquí un poquito. Metemos el carro, el cursor. Bueno, yo es que casi siempre le llamo carro. Luego me enteré que se llamaba cursor. Se le llaman según, yo creo que según en qué zonas tiene nombres distintos. Yo siempre lo he tenido como un carro, pero realmente cursor es mucho más bonito. Pero vamos, para mí me da igual llamarlo de una forma que de otra. Para vosotras que vais a comprarlo, igual que cuando yo voy a la tienda, siempre tengo que pensar, ¿cómo se llama? Cursores, pero vamos, alguna vez he pedido carro y también me han entendido, ¿eh?
Bien, pues ahora cogemos los dos extremos de la cremallera y cerramos. ¿Veis? Luego, una vez que ya lo tuviésemos así, pues lo que haríamos sería dar aquí un pespunte y aquí dar otro pespunte. También ya, bueno, pues pondríamos igualar las telas, dependiendo para qué lo fuésemos a utilizar. Y esta sería otra forma de colocar cremalleras. Esta para mí es la más barata, la más cómoda y la más rápida, para mí. Pero ya os he comentado que vosotras tenéis la última palabra y que vosotras decidís. Pero de verdad os animo al menos a probarla, a probar esta forma de colocar cremallera.